En el principio era el Verbo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y unidos todos, y el Verbo era Dios. O sea, era, ya no es. El que estaba, ¿sí? Era Dios. Y dice la Escritura que el Verbo, Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sí? Les comentaba yo que ayer viendo un documental, estaba yo con mi hijo y le digo, está hermoso, porque habla de la tierra, los mares, pero que hace 400.000 millones de años, le digo, ¿tan? Y que se movió esto y el otro, y que una célula y comenzó la vida, y yo dije, ay no, para eso necesito más fe, para creer que así es. Porque de hecho ya la teoría del que dijo que descendemos de quién, del mono, ese ya se murió de viejo, ya los monos siguen siendo monos, no cambian. O sea, quedaron siendo ¿qué? Siendo monos. Mentira, no hay adaptación y transformación de las especies. El que los creó, así los creó. ¿Sí? Hay aclimatación, pero no hay otra manera. Después de allí salió la teoría del Big Bang. En inglés, ¿qué es la qué? La gran Big Bang explosión, ¡pum! La gran explosión que de la nada explotó y nació todo. Pero la misma ciencia dice que de la nada nada sale. Entonces, que nos explique, porque la misma ciencia dice, y los científicos ya llegaron a reconocer que tuvo que haber un inicio, un creador. Y Génesis 1:1, ¿cómo dice, jóvenes? En el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. ¿Y separó qué? La luz de las tinieblas. Vamos allí. Esta es la clase de hoy. Separación, la luz de las tinieblas. ¿Desde dónde comenzó eso? Dios llega y crea y hace ¿qué? Separación. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No es que eres medio luz, estoy así como. No, el domingo pasado vimos que entre el frío y el calor. Y se llamó que la iglesia tibia, acomodada. Y el Señor le dijo a la iglesia, por cuanto no eres frío completamente, ni caliente completamente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y ahí hay mucho que hablar y que lo hablamos en las clases pasadas. Amado, Dios nos demanda todo. Porque dice, si la luz que hay en ti es tiniebla, entonces, ¿cuáles serán las verdaderas tinieblas en ti? Porque muchos dicen, no, pues yo sí, a veces peco, pero no, pecador es el otro. Amado, no vas a entrar al cielo porque seas menos pecador. Así que hay un creador. Y ya usando la terminología, la ciencia ya dobló las manos y ya ellos mismos reconocen, no, es que tuvo que haber un creador. Hay un diseño. Sí, ya. Ahora, pero no se quedan quietos. Sí, pero se equivocó en el tema de definir los géneros hombre-mujer, porque también hay que. Sí se lo sabe, esa teoría es la que ahora se maneja. Y ya ahora hay trans que dicen que creen en Dios y ahora, como son libres, hasta hacen su iglesia y es la iglesia trans o las iglesias gay y exigen sus derechos. Y en el mundo, amado, pero usted no puede corregir las leyes porque las leyes, ¿quién las pone?
Por ejemplo, usted dice, pues para mí el rojo es verde y el verde es el que yo quiera y yo me lo llevo. ¿Qué va a pasar? Puede venir otro y lo arrolla. El desconocimiento de la ley no me exime de la culpa. Ahora, ¿quién puso la ley? La autoridad, el gobierno. No, estoy hablando de los semáforos. Pero es que es injusto porque no, es que el otro tiene que pasar también. Pero es que llevo prisa. Sí, pero todos tenemos que. Y para eso hay leyes de tránsito. Hay leyes de buena conducta y urbanidad. Hay gente que dice, no, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, hermano. Hay que saludar. Enseña a sus hijos a saludar. ¿Cuántos que somos adultos mayores entrabas a la casa y había personas y todo? ¿Qué hacía uno? Buenas tardes, con permiso. ¿Puedo pasar, papá? ¿Puedo pasar? Adelante. ¿Pero hoy día qué? Y en mi familia, que bendito sea el Señor, las abuelas eran de Iztaltepec y de Juchitán. Y pasaba el niño sin saludar y se decían en zapoteco, yo entendía, decían en zapoteco, ¿de quién es hijo este? Porque el hijo muestra lo que hay en casa. Y los hijos te honran o te avergüenzan. Y tristemente, si tú no enseñas a tus hijos a honrarte, les estás negando la bendición que dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Y todo lo que emprendas, prospere. Así que tengas papá en vida o ya haya partido, usted pórtese de tal manera que honre la memoria de sus padres, porque la gente sabe de quién eres hijo. Buenos días. La gente sabe. Así que enseñan a sus hijos ¿a qué? A respetar. Pero eso no es justo. Es que es ley. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia y dar? Porque es ley de Dios que dé donde usted se congrega. Entonces, el que mata tiene que ir a la cárcel. Pero es que mató por eso, mató por el otro. Ahora, voy. ¿Yo puedo hacer algo contra la ley? No. ¿Por qué? Porque la ley ya está puesta. Ahora, ¿quién en su ley habla en la ley moral? Ahora estoy hablando del Dios eterno. Dice que él creó ¿qué? Hombre y mujer. Y que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Sí? Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero lo que Dios unió ahora hace como 10 años ya en Veracruz, se aprobó el divorcio incausado. ¿Cuál es ese? Por si no sabía. La verdad, sin causa. Antes tenía que haber un causal. Esterilidad, vicios, enfermedades, pobreza. Sí, no te podía mantener. Tú ibas y... Pero ahora, cuando dice, me vengo a divorciar, ¿por qué causa? Porque ya no nos entendimos. Sí, se llama el divorcio incausado. Le estoy dando ideas, pero eso es del diablo. Dios aborrece el divorcio. Y le dice a los sacerdotes que él aborrece el repudio y que tiene contra ellos que ellos abandonaron a las mujeres de su juventud. Porque ya cuando la compañera se está haciendo mayor, los ojos se quieren poner ¿en quién? En otras florecitas, ¿verdad? Para igual chuparles todo el néctar.
Estoy hablando metafóricamente. No, hermano. Es hasta que la muerte. Entonces, esa es la ley. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Cumplirla. Y el que me oyere e hiciere, Deuteronomio 28, dice, todas estas bendiciones, es que Dios es justo, te seguirán, te perseguirán, te alcanzarán. Si tú estás obedeciendo a Dios, es que eso no es de que de la ley, no, la obediencia no tiene ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. La obediencia es señal de que eres hijo de Dios. Como hijos obedientes, dice. Porque muchos dicen, no, soy hijo de Dios, pero no obedeces a Dios, entonces no es tu padre. Si tu hijo de sangre que no te obedece y quiere los beneficios, y tú le dices, ¿y cómo? Así que en el principio creó Dios. Pero ¿cuál es el ataque? Se equivocó, porque no pensó en gente que nace y dice que son binarios. Y dicen que ellos son mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre. Y tanta barbaridad. ¿Y sabe qué? Tanto se repite y tanto defienden esas posturas y sabemos que iba a llegar el tiempo en que a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo bueno. Y entramos en el tiempo de ¿qué? De normalizar el pecado, hermano. Pero Dios tiene remanentes. ¿Cuántos dicen yo soy un remanente? Yo creo en lo que Dios dice. Y Dios no se equivoca porque Dios dice que los afeminados, los homosexuales, los que se echan con varones, no heredarán su reino. Aunque la ley lo haga legal, no es moral. Y nosotros tenemos el deber de predicar un evangelio como Dios manda. No, no predicamos, no hacemos cultos al gusto del cliente. Aquí predicamos. Y va a llegar el tiempo, recuerde que yo se lo estoy diciendo y acuérdese la fecha, hoy es un día bonito, es 10, y sabe que ocúpese y preocúpese porque ya el otro mes que viene es septiembre. Dígame conmigo, ¿y el otro que viene qué? Es octubre. Y hay gente que ya está angustiada. ¿Qué va a hacer el 31, la cena? Primero vive hoy. Hay gente ansiosa, hermano. Hay gente angustia. ¿Y qué vamos a comer? Y vas a poder estar en la casa. Ay, Dios mío. Un día a la vez. Un día a la vez, hermano. Hoy venimos aquí a darle gracias a Dios. Mañana, si Dios permite, haremos. En Santiago habla de ese grupo. Unos judíos que dijeron, este año iremos y venderemos y volveremos. Y les dice Dios que eso es ¿qué? Locura, arrogancia. Por lo cual debemos decir que si Dios sí sabe que los días 1 de enero en las iglesias se llenan de profetas y le profetizan todo un año de bendición. Y yo digo, qué arrogantes. ¿Por qué? ¿Quién sabe, hermano? Lo que debemos decir, Señor, tengo la expectativa que este año tú vengas. Hoy puede venir el Señor, bíblicamente. Ya todo está. ¿Cuántos creen que Él viene? Porque Él lo prometió. Y siempre les digo, por eso ya muchos no me dicen, si sabes que Él viene, ¿por qué vivimos como vivimos? Si Él viene, tú te vas. Si estás practicando pecado, tú no has nacido de nuevo y hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable, dice. Clama a Él. Dile, Señor, trata conmigo. Mi fe es muy... Ayuda mi incredulidad.
Porque el que no cree, por eso ¿qué? Hace todo lo que hace un pecador, adultera, fuma, toma, roba, anda, es un depredador o depredadora. Pero el temor de Jehová, ¿qué nos dice? Hoy puedo morir e ir a la presencia de Dios. ¿Para escuchar qué? Entra o nunca te conocí. Apártate de mí. Al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Pero es que yo me congregaba en Jiquilpan 15, aunque te congregaras en el Vaticano. Si tú no has nacido de nuevo, no tienes parte con él. Así que imagínense todo ese tiempo de introducción para decirle que hay un creador, que es el Padre, pero nos dice que el Hijo también es Dios y que en Génesis el espíritu que se movía también es Dios. Y vemos que hay grupos de personas que no quieren eso y van tocando de casa en casa y dicen, y te dice, abra su Biblia en Juan capítulo 1 y te dicen, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, dicen, un Dios. Y donde dicen un Dios, entonces ya Jesús, ¿qué? ¿Qué es el verbo? Es un Dios. Conceden que Jesús es un Dios, pero no es el Dios eterno. Y eso andan enseñando. Y no es uno ni dos a los que engañan y confunden. Son millones de gente que no quieren reconocer, y con ellos los mormones, que Jesús es ¿qué? Es Dios. Muy bien. Así que vamos por puntos. Hemos estado estudiando el Evangelio según San Juan los domingos. Y los miércoles estamos en el libro de Hechos. Los viernes, miércoles 10 de la mañana, Hechos del Espíritu Santo. Viernes 6 de la tarde, ya vamos en 2 de Corintios capítulo 6. Y los domingos es el día del Señor. Y hacemos énfasis en ¿qué? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro patrón hasta que Cristo venga. Predicar la palabra, pero vivir la palabra, hermano. Aleluya. Y por eso aquí, la mayoría de las veces usted no va a salir de aquí motivado, porque no soy un coach de motivación, soy un maestro de la palabra, un predicador de la palabra. ¿Y qué leímos en Eclesiastés 12 en las clases pasadas? ¿Qué son en las congregaciones las palabras de los maestros? ¿Cómo qué? Como aguijones, dice. ¿Para qué? Para que el ganado avance. Y muchos se van. Porque dicen, no, es que el viejo está amargado, puro nos pega. No, hermano. Es que si no hay disciplina, no hay iglesia. Es que si no hay corrección, no hay amor. El que toma por hijo, papá, ¿qué nos hace? Nos disciplina. ¿O a poco no? Le decía a un hermano que saludé y está juvenil y está todo. Pero como nos pasa, ya cuando nos muestran los análisis, dice, "Uy, cuídese porque usted está así de irse". Y entonces cuando ya te ven, ya parece uno modelo. ¿Pero por qué? Porque tortilla. No, ya no. Un gansito con coca. No. Pero es que si no vemos que la realidad de la consecuencia, la factura de nuestro pecado, te dicen baja de peso porque tu estructura ósea no está diseñado para 1,90 o 2 metros, tu estructura ósea es para 1,50. Pero, ¿y qué es lo primero? Tobillos y rodillas. ¿Y qué necesitas después? Unas de fierro, unas de caoba, te hacen las prótesis, porque nuestro Dios es el vientre. Me estoy desviando, ¿verdad? Vamos pues, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y quiero que usted vea al apóstol Juan tomando ¿qué? Génesis. Y ahora le habla, ¿qué es lo que tenemos que ver en el contexto? Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, o sea, están desde la misma óptica. Por eso se llaman los evangelios sinópticos. Cuando le pregunten, ¿qué es un evangelio sinóptico? Óptica. O sea, Mateo, Lucas, no, Mateo, sí, Marcos, Mateo, Lucas, no, Mateo, Marcos y Lucas. Ellos tres escribieron primero. Y yo pongo un ejemplo. Imagínense que nos invitan a tres de nosotros a la ciudad vecina, porque hay una feria. Y vamos y se nos piden que hagamos un ¿qué? Una crónica. ¿En qué vamos a coincidir? La ciudad, los juegos, pero cada uno va a adicionar algo que a alguien le gusta el mar. Fíjate que la rueda de la fortuna o esos aparatos que giraba casi por encima del mar y la brisa y etcétera. Y otro no, otro se va a enfocar en otra situación. Pero todos, así Mateo, Marcos y Lucas, ves que a veces uno dice, es que sanó a dos ciegos, dice, no, pero es que Marcos dice que a uno, es que la Biblia está mal, no, es que es el evangelio narrado desde la óptica de tres personas diferentes. Pero, ¿qué es lo glorioso? Que coinciden que el sujeto, el Mesías, es Jesús de Nazaret. A él la gloria, a él la gloria. Él es el Salvador. Ni uno dice al otro, no, es que Jesús no es el Salvador, es un Dios. No, Él es Dios en la carne. Jesús, el Mesías. Por eso están allí. Ahora, ¿con qué motivo se escribe Juan? ¿Sabe que Juan ya frisaba los 100 años? ¿Y por qué le manda Dios a que vuelva y escriba otro evangelio? ¿Sí? Porque para esa fecha el ataque era que Jesús no era Dios, que era un buen hombre, que era un profeta, que hasta incluso era hermano de Satanás. Dice, porque donde estaba Dios llegaron los hijos de Dios. Dice, también Satanás es hermano de Jesús. Y los testigos de Jehová y los mormones, eso te predican. Entonces, ¿cuál es el ataque? Desacreditar a Jesús. Si Jesús no es el Salvador, hermano, estamos en nuestros pecados. Si Jesús no vino aquí expresamente por nuestros pecados, entonces seguimos en nuestros pecados. Si Él no murió y no resucitó, hermano, nuestra fe es vana. Vámonos, dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que de todos modos vamos a morir. Pero ¿cuántos creen que Jesús es el Señor? Que Jesús es el Salvador, y creen con su corazón y con su boca confiesan que Él es el Salvador. ¿De qué nos salva? Del pecado. ¿De qué nos salva? De la ira del Padre. Porque el Padre derramó su ira sobre su Hijo, el que no conoció pecado. Por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que en su muerte fuésemos nosotros reconciliados. Y ahora podemos presentarnos sin mancha delante del Padre, porque nuestros pecados fueron lavados. ¿Qué cantábamos? Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Preciosa sangre que Dios derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amado, ¿qué más? Si Él nos dio a su Hijo, ¿qué más? Acércate a Él y pídele.
Pero el diablo, porque aquí vamos a ver este antagonismo. Dios es luz y el diablo es tinieblas. Y el diablo siempre te va a decir, tienes cara de predicar. Si mira esto, esto y esto y esto, y nos impacta, sí, porque pega a nuestra conciencia. ¿Cuántos fueron hijos? Chao, ahora ya eres papá, otros ya somos abuelos. Pero un tiempo fuiste hijo y yo me porté tan mal con mi papá y mi mamá, pero luego necesité de ellos y yo daba vuelta y el viejo me miraba y mi mamá me miraba y yo decía, y ellos sabían que algo quiere, pero yo mismo sabía que estaba descalificado para con mi padre, hermano. Yo digo, le voy a pedir, le voy a decir, pero si puro 6 traje en la boleta y verídico. Puro 6, hermano. Y es que quiero ir a jugar fútbol. Pero vamos a ir a Cosolacá, que me acuerdo así como si fuera hoy. Y ya van a pasar por mí en la tarde y me quieren llevar porque pues yo era la estrella. Eso es mentira. Pero enriquece la historia. Porque soy Narciso, no puedo quedar abajo. Yo ya se los he dicho, que si yo escribiera los salmos, yo iba a poner el que mató al gigante, GBO, pastor en Minatitlán. Entonces, yo daba vuelta, hermano. Y decía, ay, ya van a venir, ya van a venir. ¿Por qué no me sentía con derecho por mi pecado? Y sabes que a ti y a mí también así nos hace el diablo. Porque tú has pecado. Y regrésemela, por favor. Regrésemela también. Yo también he pecado. ¿Y sabe qué me mata? Que me tengo que subir al altar. Y digo, Señor, ¿y con qué cara si soy una basura? Si ya debo de estar en otro nivel. ¿Cómo es posible, Señor? No tengo cara. ¿A usted no le pasa? A mí sí. Y se sufre. Es horrible, hermano. Pero viene su palabra y él con su palabra me dice, ven, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Porque yo no te amo por lo que haces. Porque sé que no puedes dejar de pecar. Primera de Juan, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Entonces el cristiano tiene pecado, sí, el cristiano peca, sí, Romanos 7, pero el cristiano no practica el pecado, no, o sea, caímos y nos avergonzamos, lloro, me revuelco, me latigueo, hermano, y digo, ¿cómo es posible? Yo no sé usted, pero yo tengo mi lucha interna con esta carne, hermano. Pero ¿sabes qué me dice papá? Que él ya me perdonó, que me acerque y que le pida. Y más me revuelco, hermano, porque me siento indigno de su amor, de su misericordia. Y digo, ¿cuánto me ama, Señor? Vimos en clases pasadas, hermano. Jesús le dijo a las 7 iglesias, le dije, márquenlo, yo conozco tus obras. ¿Quién es el único que puede conocer el corazón del hombre? Dios. Por eso Jesucristo, como Dios, le dice a la iglesia y te dice a ti, yo conozco tus obras. Tú vienes a la iglesia y dices, ay, aquí estoy cantando, aleluya, y si me vieran, si me conocieran mi vida. Él la conoce. ¿Y cuál es la solución? Si confiesas tu pecado, Él te perdona, hermano. Y le pedimos fuerzas, ¿para qué? Para llevar con dignidad el nombre de cristiano. A mí la gente en la calle me dicen pastor y a veces yo hasta digo, ¿quién pastor? ¿Quién? Pastor, usted. Yo, pastor. Ah, sí, 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 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Digo, pastor, yo. Sí, hermano. Y al que mucho se le perdona, debemos amar mucho. Así que no estés afuera. No creas que vas a poder vivir una vida santa como te exigen, ni los que te exigen la logran. Porque entonces la Biblia se contradeciría.
¿Sí? Porque dice, vamos, no estaba en mi bosquejo, y usted sabe que aquí predicamos así. Dice pues, hijitos míos, Juan, primera de Juan, seguimos con Juan, primera epístola de Juan, recuerde, capítulo 1, el verso 5 tiene que ver con nuestro tema, Dios es luz, pero dice el capítulo 2, bueno, ay Dios, dice pues, este es el pasaje que hemos oído, Juan capítulo 1, versículo 5. Juan capítulo 1, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él. Aquí él, ¿a quién se refiere este sujeto? A Jesús, no al Padre, sino a Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amado, usted es hijo de Dios, usted tiene que andar en luz. ¿Y sabe qué? Y aunque a veces comete un pecado, usted no está en tinieblas. Usted es hijo de luz. Y el Señor dice que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo, pero vamos al tema del pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Subraya la palabra practicar. ¿Sí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, Cristo, entonces sí tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, hermanos, si alguno aquí dice, no, yo no peco, ya eso decir es mentira. Amado, ¿cuántos aquí pecan? Tú has mentido. Si has mentido. ¿Cuántos han mentido, hermano? Tú has robado. Levante su mano si ha robado. Aunque no la levante, ya no le creo porque usted me confesó que es mentiroso. Sí, está sencillo, ¿no? ¿Cómo le vas a creer a un mentiroso si ya te dijo que es mentiroso? Seguro también que, además de ser ladrón, es que mentiroso. Así que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, mire, Él es fiel y justo a su promesa. Él me dijo, acércate. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la llave? Decirle, he pecado. ¿Cómo dijo el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti, papá. No soy digno. ¡Wow! Amado, ¿sabe qué? Cuando nosotros pecamos, pecamos contra el cielo y contra sujetos de carne y hueso también. Así que yo tengo que ir con el hermano con qué pecado y decirle que hermano, perdóneme. He sido brusco, lo juzgué, la juzgué, no tengo derecho. Y cuando dice Juan, he pecado contra el cielo, ¿a qué se refiere? Al trono de Dios, he pecado. ¿Y contra quién? Y contra mi hermano. Porque si yo digo, tengo comunión con Dios, pero no me llevo con mis hermanos, entonces estoy mintiendo y me estoy manteniendo en pecado. Hermano, cuando viene el Espíritu Santo y me redarguye, yo digo, Padre, he pecado contra ti, contra mi hermanito o mi hermanita. ¿Sí? Y entonces tenemos que la llave y entramos. Y aunque el diablo te acuse y te diga, y así vas a ir y todavía muy encorbatado si eres pecador, sí, pero entré hasta el trono de la gracia y le dije, Padre, búscate otro, levanta otro, Señor. No quiero ser estorbo, pero a pesar de mí,
Él me vuelve a levantar. Y me dice, es que cuando te humillas, yo trabajo. Cuando estés en soberbia, yo no estoy. El que entendió, entendió. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, ya crucificado. Si quieres poder de Dios, primero te humillas para que Dios te use. Amén. Confesión de pecado. Confiésalo. Porque si decimos que no tenemos pecado, el autoengaño es lo peor que puede haber, hermano. No, tiene que haber un auto ¿qué? Examínate. Porque Pablo le dice a los corintios, y lo vamos a estudiar más adelante, juzgaban al apóstol al grado que lo hicieron sacar toda su currículum de vida, hermano. Y él les dice, ok, yo ya les ensanché mi corazón, ahora examínense ustedes para ver si están en la fe. Porque es fácil, ¿qué? Juzgar a mi hermano. Pero dice, no puedes juzgar a un piel roja si no has caminado en sus mocasines una milla. El pastor no hace nada. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y entonces su palabra no mora en nosotros. Regresamos a el Evangelio de Juan. Es el mismo Juan que escribe. ¿Con qué motivo Juan escribe el cuarto Evangelio? Según Juan. Él, recuerden, en eso estamos en estos domingos. El yo soy. Vimos en Juan 15, en reuniones pasadas, donde él dice, yo soy ¿qué? La vid verdadera. Entonces, si él habla de una vid verdadera, ¿qué hay? Una vid falsa. Israel como pueblo fue escogida, preciosa y escogida, vid para el Señor. Y el Señor la bendijo, hermanos, la proveyó de todo y esperaba cosechar uvas. Pero ellos dieron ¿qué? Uvas silvestres, uvas agrias, dice, salvajes, tan agrias que no podían ni comerse, escaldaban las encías. Se lo estoy parafraseando. Entonces viene Jesús y él dice, yo soy la vid verdadera, no como Israel. Y si tú estás pegado a mí, entonces darás fruto y el Padre te limpiará para que des más fruto. Hermano, usted no necesita estar pegado a la nación de Israel. No necesita usted ser judío, necesita ser cristiano. Pegado a él. Porque separado de mí, nada podrás hacer, dice el Señor. Y luego vimos ¿qué más? En otra clase tocamos Juan capítulo 10. ¿Y qué dice en Juan capítulo 10? Él dice, yo soy. Recuerde lo que Dios le dice a Moisés. Pero ¿quién voy a decir que me envía? Dice Moisés. Al último lugar que Moisés quería ir era Egipto, porque de ahí salió huyendo. Y él decía, pero ¿quién le voy a decir que me envía? Dice, yo soy, te envío. ¿Y qué significa el yo soy? Está la señal que le dio, una zarza, un arbusto seco en el desierto que estaba en fuego, pero ¿cuántos saben que para que suceda la combustión, el material tiene que quemarse, hacerse ceniza? Y Moisés vio que la zarza ardía, pero ¿qué? No se consumía. Y se acercó para ver eso y le dijo, detente y quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Aleluya. Y él le da el nombre. Le dice, diles que yo soy, te envió. Nada más. El yo soy. ¿Y qué tiene que ver con esa señal? El que se sostiene a sí mismo. Dios no necesita nada para mantenerse. Yo soy el eterno, quiere decir que él ¿qué? No necesita nada. Él tiene vida en sí mismo.
y tiene el poder de dar vida y de crear y todo. Él es Dios todopoderoso. Él no necesita de nosotros. Voy a ir a la iglesia porque no he ido a ver a Dios, ha de estar deprimido Dios. Amado, Él dice, si yo tuviera hambre, yo no te lo pidiera a ti. Míos son todos los animales del monte, dice. Mío es todo. Y muchos creen, hermano, que es que hay que ir a la iglesia, pobre Dios, y hay que dar, porque pobre Dios. Hermano, pobre nosotros. Él es el Todopoderoso. Entonces, ese nombre, el yo soy, es el que Juan repite, porque ¿qué estaba la batalla contra Jesús? Que él no era Dios. Y se estaba levantando en gran manera, de tal manera que el Espíritu Santo tuvo que inspirar y impulsar a Juan para que, ¿cuál es el objetivo de Juan? Dejar claro que Jesús Nazareno, el Verbo de Dios, es Dios en la carne. Es Dios en la carne. Por eso él dice, yo soy la vid verdadera. Lo vimos. Luego vimos, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque hay malos pastores, hermano. Pero él dice, yo soy el buen pastor. Y hoy vamos a ver aquí en el capítulo 1 que yo soy la luz verdadera. Y si hay luz verdadera, dice uno, hay tinieblas, sí, pero hay luces falsas. ¿Sí está ahí? Porque no todo lo que brilla es oro, dicen en el mundo, y sí o no es verdad. O sea, no te deslumbres por cualquier cosa. Asegúrate que sea una luz o la luz verdadera. Y yo pregunto, ¿quién es la luz verdadera? Jesús es la luz verdadera. Entonces, ¿Jesús es una puerta o es un pastor o es un camino? Son metáforas para poder ¿qué? Comparar y hacer lo que nosotros conocemos como el antagonismo, el Padre de verdad. Y si está el Padre de verdad, ¿está quién? El Padre de mentira. ¿Sí? Si hay buen pastor uno, es señal de que también hay ¿qué? Malos pastores. Entonces le voy a dar lectura para ir avanzando. Yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, la luz verdadera, el sol de justicia. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios. ¿Cómo creó Dios, hermano? Y dijo Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios, el verbo. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Jesús en nosotros, cuando alguien está en Jesús, ya no está en tinieblas. Dice, pero es que a veces peco, sí, pero tú ya no estás en tinieblas. Explíqueme, pastor. Yo le di vuelta a eso. Si ya la luz está en mí, ¿por qué peco? Si me dice que Jesús es la luz. Amado, si usted está en tinieblas, usted no sabe que peca. Pero si usted está en luz, usted sabe que pecó. ¿Cuántos aquí? Porque esto me pasó toda la noche, hermano. Diría que el ETR iluminación que le estoy compartiendo. Porque a mí me conflictuó. Dice, Jesús es la luz y Jesús está en mí. ¿Por qué peco? No. Pero en la meditación me dice, los que pecan y hasta, ¿qué decíamos cuando pecábamos y estábamos en las tinieblas? ¿Cuántas novias tienes? ¿En qué colonia, manito? Sí, ¿cuántos eran así? No, esa muchacha fue mi novia. Y la otra fue mi novia. ¿Sí? Fue mi novia.
¿Y por qué se alegraba de eso? Porque está en tinieblas. Pero el que sabe que lo que hizo está mal, ¿por qué sabe que está mal? Porque ya está en la luz. ¿Me entendió? ¿Por qué usted es cristiano? Porque usted sabe que lo que hizo está mal. ¿Y soy cristiano? Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué leímos en Primera de Juan? Confiesa tu pecado, que en la luz te está mostrando. Pon nombre. Señor, creo que pequé. No. Si usted está en la luz, usted sabe claramente. Señor, me permito no perdonar. Es que pues todavía no siento perdonar. Y el Espíritu Santo te alumbra y te muestra que debes de perdonar. Señor, cuando no me duele la lumbalgia, me duele la gastritis, me duele acá, me duele el occipucio, me duele. ¿Por qué? Porque estás en hiel de amargura. ¿Y qué tienes que hacer para sanar? Deja de aferrarte. Es que hay gente que mi mamá decía, es que ese es un mascachile. Yo decía, ¿qué es eso, mamá? Sí, o sea que nada más está. Ya, perdone. En él estaba la vida. ¿Y la vida qué es? La luz de los hombres. Seguimos. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, no se duerma, despiértese. Hablo de tinieblas y casi ya. ¿Y las tinieblas qué? No pueden poder más que la luz. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como mártir, dice testimonio. Es que mártir es, testigo es martur. Él vino a sufrir. ¿Quién fue el que rápido le quitaron la cabeza por estar dando testimonio de Jesús? ¿Lo degollaron? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dijo al gobierno, estás mal porque tienes a la mujer de tu hermano. Y le aceptaron y se arrepintieron, no, lo decapitaron. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Verso 8. No era él la luz, sino para que diese. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, nosotros estamos, Hechos 1:8, llenos del Espíritu Santo para ser mártires y dar testimonio que Jesús, Él es la luz, no nosotros. Nosotros solo somos, ¿qué? Colaboradores. Nosotros resplandecemos en su luz. No tenemos luz propia. Cuando dice resplandece, refleja. Sé como una estrella sin luz propia, porque somos vasos de barro, pero tenemos un tesoro. Y hermano, nosotros podemos brillar ¿cuándo? Cuando estamos con Él. Moisés, 40 días, 40 noches, y bajó, y como lo miraron y él resplandecía, hermano, y le tuvieron que cubrir, porque se aterrorizaron que él bajó y él no se daba cuenta, y él resplandecía. Tú cuando pasas tiempo con Dios, tú no te das cuenta, pero la gente percibe, hermano. Se nota que han estado con Jesús. Los mismos gobernantes dijeron de esos pescadores, pero ¿cómo saben tanto? Y recapacitaron, se nota. O sea, es claro que ha estado en la comunión. Porque eso es claro, hermano. Donde usted está, se pega, se imanta. Por eso dice, no te juntes con el hombre de enojos porque aprenderá sus modos. ¿Me está oyendo, hermano? Sonríe el Señor León. Es que así despierto, hermano. Usted puede ser un teólogo, puede tener mucha Biblia, puede tener mucho,
Pero si usted no ora, usted va a perder su luz. Cáptelo porque así es. No dejas de ser cristiano, pero pierdes luz. ¿Me está copiando? Nosotros no tenemos luz, nosotros resplandecemos, en su luz veremos la luz. Cuando yo estoy en oración y estoy en la noche, estoy clamo y gimo y estoy con él orando, hermano, hasta yo mismo me doy, digo, aleluya, aleluya, me estaba yo bañando y levántate, Señor, gloria a Dios. No sé si mi esposa me vio o no, me importa. Pero cuando dejo de acercarme a él, ¿qué se siente? Ahí estoy como bobo viendo cosas que un partido de fútbol, digo, ¿y qué me da eso? Y que estoy como bobo viendo otra cosa. Recetas de cocina, digo, ay, ¿a qué hora la voy a hacer? Y esto y el otro. ¿Pero por qué estoy ahí? Porque ando apagado. Péguese a él. No estoy hablando de cristianismo o no cristianismo, estoy hablando de oración, comunión. Para que entonces usted salga y le predique a alguien y va a ver lo que se manifiesta, hermano. Pero ¿por qué ya la iglesia no impacta? No vence a las tinieblas porque la iglesia ya está en tinieblas. Porque la luz no es de nosotros, nosotros solo reflejamos. Levántate y resplandece. ¿Qué quiere decir en español? Refleja la luz. Refleja la luz. No hay luz en ti, la luz viene de Él. Pero a Él le place llenarte de su luz para que tú brilles. Dice la Escritura, en su luz seré iluminado, veré la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba cuando se hizo carne. Y el mundo por él, ¿quién hizo el mundo? El que en ese momento de la narración estaba en el mundo. ¿Quién es el que estaba en el mundo? ¿Quién es el sujeto del cual se viene hablando? Jesús, el verbo de Dios. Pero el mundo no se dio cuenta que entre ellos caminaba ¿quién? El creador de los cielos. El Dios todopoderoso, el Dios hecho carne, caminó en este mundo y esa generación no se dio cuenta. Pero ¿qué tal que hubiera caminado, que Él venga? Nosotros sí nos vamos a dar cuenta que Él es el enviado. ¿Seguro? ¿Acaso somos mejores que ellos? No, porque todos estamos bajo pecado. Y cuando tú naces bajo pecado, naces en tinieblas. Y tú no puedes ver la luz de Dios hasta que Él se corre el velo. Y entonces Juan, y entonces Pedro, y entonces el otro discípulo vieron la gloria porque Él se corrió el velo. Él les dijo, yo soy. Y ellos, su vida cambió y ya no paró nunca más. ¿Por qué? Porque ellos vieron su gloria como del unigénito. ¿Qué es gloria? Luz. Ellos vieron su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y ellos caminaban, ¿qué? De gracia en gracia, de poder en poder. No le tenían miedo a nada. Yo danzaba a la hora del baño, ¿sabe por qué? Porque me decía el diablo, hay viejito y que ahorita te infarte por estar ahí de fachoso. Pues me voy con él. Me seguía yo bailando en la ducha. ¿Por qué de temer? ¿Por qué temerás? Si Él es tu Dios y si Él determina llevarte, ¿qué? Que Él ya quiere, como le hizo a quién, a Noé, ¿no? ¿A quién? ¿Con quién platicaba? ¿Y a quién otro se llevó en el carro de fuego? En vida, Elías.
el profeta de fuego. Pero muchos dicen, sí, pero todavía no, Señor. No, cuando Él diga, si Él viene hoy, ¿qué? Ahí vas a ver a muchos cristianos agarrados en su camionetota. Señor, ni la he disfrutado, Señor. Pero eso no se compara con la gloria de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted, su primer nacimiento, se juntó su papi y su mami y nació usted. Cosa bella, ¿verdad? Pero los hijos de Dios son más bellos porque Él es el que da la vida. Por su voluntad. ¿Por qué naces como hijo de Dios? Eres creación, pero es necesario que nazcas de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te dio vida? ¿De su voluntad? ¿De su voluntad? ¿No me conocía? Sí. Y a pesar de eso, Él nos dio vida. Porque Él sabe que no nos va a dejar igual. Quiero que observe entonces eso que es impactante, y aquí ya no lo dice Juan, lo dice el Señor de Gloria. Le está predicando a un maestro en Israel, a Nicodemos, un principal, un rabino, y fue a buscar a Jesús ya al caer la tarde. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo vieran. Porque él era su modo de vida ser un jerarca religioso. Pero él fue movido y fue a ver a Jesús. Y llega y ¿qué le dice? Rabí. Este vino a Jesús de noche, Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué fue a Jesús de noche? Tenía miedo de perder sus canonjías. ¿Sabe que cuando fui a la iglesia por primera vez, un domingo, me bajé del taxi, pasé enfrente de la iglesia, ya estaba ubicada, vi que no había nadie que me conociera y me metí, hermano? Y ya cuando dijeron Biblia, saqué mi Biblia de la bota. Yo usaba bota, una de esas así, Biblia recortado. Y que me ve el pastor y me dice, ahí hay una visita, se pone de pie, por favor, dice su nombre. Le digo, no, eso no se hace. Yo tenía vergüenza. Nicodemo fue de noche. ¿Sí? ¿Por qué? Nicodemo dice que se subió a un árbol de esos chaparritos. ¿Sí lo conoce? Saqueo. De esos que sí los ha visto en Israel, ¿no? Somos gente de mundo nosotros. Y él se escondió ahí para ver. ¿Por qué? Porque él se sentía indigno. Él era ladrón. Era despreciado por su pueblo. Pero él oyó al que el Mesías iba a pasar por ahí y enseguida trazó y se subió y se hace así. Y el Señor llega y le dice delante de todos, Saqueo, desciende, date prisa y ve a arreglar tu casa porque ahí voy a posar. Imagínate la gente, hermano, que lo tenía como un ladrón. Si entonces Jesús es pecador, porque va a ir a comer y a posar en casa de que no sabe quién es él. Sí. Cuando él te llamó y te hicieron la invitación, el que te invitó no sabe quién eras tú, no sabía quién eras tú. Pero Dios le puso ¿qué? Perder la vergüenza y hablarte y tú contestarle por teléfono y voy a ir por ti. Bueno, y tú dices que no venga. Y cuando ruma, ahí estaba el hermano, y más si es de esos aferrados y te trae a la iglesia y te dice, ay, es que, ¿por qué te invitó? Porque Dios puso. Entonces igual, Nicodemo va de noche y él llega temeroso, pues era un maestro. Fíjese lo que le dice, rabí. ¿Quién era un rabí? Nicodemo. Pero él le dice
al carpintero, Rabí. Ya desde ahí yo cuando empiezo a leer esto, dije yo, Nicodemo, ya estabas listo. ¿Por qué? Fue humilde. Él estaba acostumbrado ¿a qué? Pastor. Hay gente que te ve. A mí aquí me besaron la mano un día, me dio un escalofrío. Dije, padre, no, no. Pasó una buena mujer, una anciana, iban todos y ya me tomaron aquí. Ya estaba yo así como artista de un concierto. Y pasa la señora anciana y me jala la mano y me besa. Y yo le digo, no, no, no haga eso. Imagínese aquí entonces qué estaba pasando en Nicodemo, que él se inclinó y le dijo al carpintero, de Nazaret, ni siquiera era de la capital, de allá, de Nazaret podrá salir algo de bueno. Y un carpintero. ¿Y qué pasa con Nicodemo? Le dice a él, Raboni, Rabí, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, este hombre confesó, fue honesto, no se cerró. Porque mucha gente dice, no, es que eso igual el diablo lo hace. Y a Jesús lo acusaron de qué? Que él por el dedo de Belcebú echaba fuera a los demonios. Porque no querían reconocer lo que él tenía, el poder que él como hijo de Dios tiene y como Dios tiene. Y viene toda esta narrativa, le habla del nacimiento. Vamos en toda esta narrativa al capítulo, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo del amor de Dios. Dice, mira cuánto, Nicodemo, mira cuánto te ama Dios Padre. Y el versículo 16, todos se lo saben de memoria. Porque, palabra de enlace, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, corríjame, cree continuo. Porque muchos dicen, sí, yo creí en Jesús, hasta prediqué, pero no, hay mucha hipocresía en la iglesia. Pues si somos hombres pecadores. ¿O no está lleno aquí de hipócritas? Ah, no, primero, ¿qué dijimos? De mentirosos. Y también está lleno de ¿qué? De ladrones. ¿Y de qué más? De todo, de pecadores. Aquí está lleno, hermano. Entonces no es al que crea, es al que cree. ¿Tú hoy crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú hoy crees que Él murió en la cruz del Calvario por tu pecado? Hoy lo crees. Mantente creyendo hasta el fin y serás salvo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si tú creíste, estás perdido. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mire, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿todos vamos a ser salvados? No. Él ama al mundo. Pero el mundo, él va a decir la conclusión. Siga oyendo. Dice, el que en él cree, en Jesús, no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces en el verso 19 está esa conclusión que Dios le da a Nicodemo. Y le dice la explicación, porque esta es la condenación. ¿Qué? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando usted abre un cuarto que no se usó, una bodeguita que usted tenía ahí sin luz y de repente abre y el interruptor lo toca, ¿qué salen, hermano? Cucarachas. Hello. Cucarachas, hermano. Arañas, tarántulas, de todo, hermano. Cuando le pega la luz, ¡guau! El animalero.
¿Y huyen para dónde? Corren al drenaje, corren a la oscuridad, corren al submundo, corren a eso, al inframundo. Cuando tú llegas y predicas el evangelio, hermano, así en público, a veces estoy, sí, fíjate, pastor, ¿puedo orar por mí? Sí, aunque sea público, yo me pongo la madre en el nombre de Jesús. Están orando, ven, que te vaya a manifestar un demonio. ¿Qué hacen las cucarachas cuando les prendes la luz? Huyen de la luz, ¿para dónde? Al inframundo. Y no quisieron, hermano. Dice, porque aman más las tinieblas que la luz. Es su naturaleza, porque sus obras eran malas. Pero en el 20 dice, y no, porque todo aquel que hace lo malo, no que hizo, que hace lo malo para pecar la gente que hace. Yo me escondo. Yo como pastor me escondo porque soy hipócrita y no quiero que me vean qué. Y yo pienso en mi cabecita que si nadie me ve, nadie me ve. Y se me olvida la doctrina, la teología, que donde te metas, ahí está Él. Y yo me engaño. Y digo, ahí nadie me ve. Porque todo aquel que hace lo malo se esconde de la luz. Porque no quiere venir a la luz. Porque en la luz sus obras serán ¿qué? Manifiestas. ¿Por qué el adulterio se hace a escondidas? ¿Por qué el pecado se hace a escondidas? Porque uno sabe que estás mal. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Y quién es la luz verdadera? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están hasta ahí diciéndole, Señor, gracias por tu palabra, que es clara? Y mire, si usted va al profeta Isaías, que se le conoce como el protoevangelio, Juan tomó Génesis 1:1 en el principio y toma al profeta Isaías, porque Isaías de los profetas 800 años antes se le llama el protoevangelio, o sea, el inicio de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y él dice cosas como en Isaías 9, algo que Mateo trae a colación. Isaías 9, busque Isaías 9, ¿sí? Dice Isaías capítulo 9, ¿ya está allí? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de luz el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa profecía se cumple, hermano, en Mateo, Juan, regrese a Mateo, capítulo 4. Yo me he esforzado, hermano, para no hacer bosquejos de copia y pega, porque usted agarra la computadora y usted pone la concordancia y usted puede hacer una conferencia, hermano. Pero hacerlo así y decirle y dígale a los hermanos que no han venido, dígale, si vas a ir a la iglesia, lleva Biblia. Si vas a ir a la iglesia, lleva Biblia. Porque el viejo anda loco y quiere que abramos Biblia ahí. ¿Sí? El viejo, el otro viejo, no este viejo. Aleluya. Y luego quiere que hasta que te pongas de pie, hermano. Aleluya. Entonces,
Esto que está hablando de la luz, Juan, es una profecía desde Génesis, ¿sí? Que las tinieblas estaban y dijo Dios entonces, sea la luz, y la luz fue, y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero aquí vemos que en la profecía Isaías habla de lo que sucedió. 800 años se profetizó que iba a suceder, que la ciudad, la tierra que estaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ella. Y esto está, ahora le dije, en Mateo capítulo 4, desde el verso 15. Mateo 4, verso 15. Dice así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado, cuánto nos alegramos de que Dios envió a su Hijo en carne y Él caminó en nuestra ciudad, y la ciudad que estaba en sombra de muerte, luz. Cuando haya avivamiento, cuando se predique el evangelio, cuando llega Jesús, es la luz que viene, porque esa luz sigue alumbrando en medio de las tinieblas. Y nosotros le pedimos: Señor, avívanos. Dice en Efesios: levántate, despiértate tú que duermes, porque ha llegado tu luz. ¿Sí está ahí, hermano? Vamos a ir terminando por cuestión de tiempo, pero hay tanto, hermano. Por eso Efesios 5:7 dice: y la luz lo manifiesta, y por eso te dice: levántate y brilla. Hermano, levántese y resplandezca. Dice pues, para ir concluyendo, en mismo Isaías, me gusta Isaías porque Isaías es el, ¿qué le dije? De los profetas es ¿qué? El más que más profetiza, es mesiánico, ¿sí? ¿Dónde está? Eso se lo sabe usted de memoria. Si usted ya es de la vieja guardia, cuando usted le diga: ¿dónde dice levántate y resplandece? Ah, Isaías 60, Isaías 60. Esos son de los primeros textos que me leía mi pastor, y me arrullaba yo en la iglesia y me emocionaba. Y tanto me emocionaba que hasta me dormía cuando mi pastor predicaba, hermano. Y ahora que yo predico, tengo la misma unción, también se me duerme la gente. Isaías 60 está hablando de la futura luz. Gloria es luz, la futura luz sobre Sión. Pero ¿está hablando de Israel solo como ciudad, como nación? ¿O se está refiriendo al Israel de Dios, a la iglesia? Porque cuando Él vino a tu vida, ¿qué? Se cumplió Isaías 60. Y es de decirles hoy, domingo 10, levántate, resplandece. Ahora, ¿qué es resplandecer? Le expliqué. ¿Hay luz en ti? No. Refleja la luz. Levántate. Por lo menos dile que está a tu lado: hey, levántate, despiértate, ya te dormiste todo el culto dormiste. Pero yo le digo: aunque vengas a dormir acá, hermano, pero estás oyendo, y la fe es por el oír. Sí, vienes, es que a mí si abro los ojos me distraigo, pastor. Yo soy auditivo. Yo no estoy dormido, le estoy oyendo, paz. Estoy recibiendo todo. Y es capaz que si no damos el final y nos paramos despacito y nos vamos, se queda más de uno. Levántate y resplandece. ¿Sí está ahí? ¿Por qué? Ha venido tu luz, y la luz de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, ¿qué? Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Repite: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor.
Las tinieblas cubren el mundo, la tierra está en tinieblas, en valle de sombra de muerte, pero sobre ti resplandecerá la gloria de Jehová. Sobre ti resplandecerá la gloria de Jehová, promesa del Dios de promesas. ¿Qué tengo que hacer? Abre tu oído, abre tu corazón y Señor, yo quiero andar a tu luz. En tu luz veremos la luz y te asombrarás y verás cosas que antes eran normales para nosotros y ahora cuando le aplicas y estás en la luz, las aborreces. ¿Cuántos tienen esa experiencia? A mí me gustaba el drenaje, estoy siendo metafórico, pero era literal. Cuando la luz vino a mí, yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago mintiendo para que me dieran fiada una botella de alcohol? Yo dije, no, y no, pero ¿por qué lo vi? Porque la promesa de Dios sobre ti, aunque vivas en la oscuridad, vendrá un día que, ¿qué dice ahí? Es hermoso. Y andarán las naciones a tu luz. Está profetizando ahora del Mesías. Pero dice, he aquí el versículo 2, 60 versículo 2, porque he aquí que tinieblas, ¿cómo está la tierra, hermano? Tinieblas. La gente viviendo y no distingue que se están besando con un hombre y son hombres, y con mujeres y son mujeres, y están comiendo y bebiendo ¿qué? De la copa del diablo, hermano. ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y están sentados a la mesa de inmundicia. ¿Por qué no lo ven? Porque sobre la tierra campea, llena las tinieblas. Pero ¿cuál es la promesa? En Cristo. En Cristo. ¿Cuál es la promesa? Sucedió esa promesa en tu vida. Tú puedes decir, aquí esa promesa se cumplió. Yo andaba en tinieblas, yo vivía en tinieblas, pero ahora veo de lejos claramente, ya no ando como ciego. Aunque las naciones estén en tinieblas, dice el Señor, sobre ti amanecerá el sol de justicia, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su luz. La gente se da cuenta, vosotros sois la luz de este mundo para que hagas las buenas obras y la gente vea la luz de Jehová en ti y glorifique al Padre que está en los cielos, a su nombre sea la gloria. Así que el que anda en tinieblas, hermano, hay que orar para que luz. ¿Quién es la luz verdadera? Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así que dile al que duerme, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Dónde está? Efesios. Ahora, hablamos de luz verdadera, ¿sí? Vea, porque esta es nuestra clase de los viernes, pero no hemos llegado ahí, pero le voy a dar un adelanto. Segunda de Corintios, rapidísimo, porque ya nos vamos. Hoy nos espera una comida riquísima, hermano. Segunda de Corintios. Hablamos, ¿cuál es el título de hoy? Ya vayas enfriando, ya nos vamos a ir. Vaya despertando al que está oyendo. Dormir. Dile, ya está acabando, ya está acabando. ¿De qué hablamos hoy? ¿Cuál es el título? La luz verdadera. ¿Cuál es el título? La luz verdadera. Si hay luz verdadera, tenga usted cuidado. ¿Por qué? Segunda de Corintios. Esto nos va a tocar en las clases más adelante. Dice, Segunda de Corintios 11. Pablo se está defendiéndose, vamos por cuestión de tiempo. Dice en el verso 11, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Verso 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, que ellos se alumbran, sean hallados semejantes a nosotros. Verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo es que se llama Satanás? Luz bella.
Sí, hermano, la tentación, el pecado, ¿a poco se presenta feo? No, usted lo ve y ¿cómo se ve? Como un modelo, como un Ken. Sí, ¿a poco se le aparece como un Ken? No, como un Ken. Pero recuerde, Luzbel, ¿cómo se presenta? Algunos dicen, no, es que el diablo viene con su cola y su cuerno. El diablo viene como dinero, viene como ángel de luz y te dice, deja de sufrir. Esa mujer ya llenó la copa, déjala. Y tú crees que es Dios. Y si no tienes doctrina, dejas a tu mujer. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, que dice el verso 15. Hermano, esos pastores que abundamos en la iglesia, dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ah? Traiga la semilla para apagar la luz, hermano, ¿ah? Y Dios le va a bendecir. Mire, cuando usted llega a su casa, no aquí, pero ponga, y cuando llega a su casa, en su app, la abre en la bancaria y lo que tenía se va a multiplicar. O sea, si tenía 0, le van a aparecer 2 ceros. Profundo, eso es profundo. ¿Son qué? Obreros fraudulentos. ¿Cómo reconozco a un falso ministro cuyo fin es qué? Dinero. Si usted lo ve que todo es dinero, 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 ese es ministro de Luzbel. Vamos pues, Efesios capítulo 5 y nos vamos. Efesios 5, para que despertemos a los que duermen. Dice Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo dice el subtítulo en su Biblia? En mi Biblia dice, andad como hijos de luz. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien dando gracias a Dios en todo, porque tienen que saber esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esos son los que están en tinieblas. Y nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, más ahora, y es fácil decirlo, sí, pero hay que vivirlo. Decirlo es fácil, vivirlo solo en Cristo. Antes eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Entonces compórtate como un hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Y ahí van en el desfile, la guadalupana, que va mi comadre, repréndelo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en la oscuridad, dice la otra versión. Mas todas las cosas cuando son puestas, ¿qué? Se da cuenta que Pablo está hablando de qué? De lo que el Señor dijo, de lo que Juan dijo, que esta es la gran condenación, que la luz, Cristo vino al mundo y los hombres no lo amaron, crucifícale, crucifícale. Ellos amaron más que las tinieblas que al Señor, porque sus obras eran malas. ¿Y por qué no querían venir a la luz? Porque eran cucarachas, eran pecadores que huían hacia qué? Hacia el pecado.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas claras. Oh, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual te dice el Señor, iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Observa con diligencia cómo te comportas. No te comportes como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, y damos siempre ¿qué? Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos cuando nos veamos. Dios le bendiga.